Y por último, la última bandera del peronismo es la soberanía política, eh, donde la contradicción acá es lo democrático entendido como el sistema de gobierno de las mayorías frente a lo elitista o lo oligárquico entendido como un sistema de privilegios de una minoría política que en realidad tiene el poder o tenía hasta acá el poder real, el poder material, digamos, y que manejaba los destinos políticos del país, eh, no a través del sufragio popular, que vimos que fue un leve periodo y que cuando se le fue de las manos lo que pudo, la cuestionamiento a los intereses, los cuestionamientos a los intereses oligárquicos que pudieron filtrarse, colarse, desarrollarse a través de la democracia, como vimos durante el irigoyenismo, donde se dio este contexto, volvieron a tomar el poder político de esa minoría y a retener el poder a través de lo que se llamó el fraude patriótico, como vimos, y pensar en que las mayorías populares no son lo suficientemente aptas como para decidir el propio manejo político de su país. Con lo cual, en esta contradicción y en esta defensa de la soberanía política se expresa para nosotros el contenido ideológico democrático del peronismo, que si bien muchas veces fue discutido, y fíjense que las explicaciones que se dan es o bien masas influidas por la policía, digamos, incentivadas por la policía, o bien un movimiento nazifascista, en realidad lo que tenemos que ver es la composición de clase del peronismo. Y además que si bien puede haber respecto a la democracia formal, digamos, la democracia como respeto de las minorías, si bien pudieron haber algunas críticas, limitaciones, a un sentido demagógico y autoritario, como no dejar hablar a la oposición política en la radio nacional, cosa que pasa bastante a menudo, o como por ejemplo hacer llevar a los niños de las escuelas el brazalete de duelo cuando se murió Evita, o en el libro Eva me ama, Eva me mima, o digamos, como cuenta el propio Bayer en una Osvaldo Bayer, para los que les gusta ese historiador, cuando no quiso acatar el paro de los trabajadores marítimos, eh, él pensaba que que lo estaban deteniendo para asesinarlo y tirarlo al río, y sin embargo la decisión autoritaria que toma el peronismo es expresado por el dirigente en ese momento que lo reprende a Osvaldo Bayer por querer hacerle huelga al peronismo, lo que hace es romperle la libreta de embarque, con lo cual él nunca más pudo, y lo dice con toda tristeza, nunca más pudo navegar. Pero digamos, por los regímenes que vinieron posteriormente al peronismo, nos damos cuenta que el peronismo fue esencialmente democrático y que si bien tuvo límites en cuanto al respeto de las minorías, no fue ni totalitario ni una dictadura como pretenden, porque no había, digamos, grandes persecuciones ni asesinatos como si hubo antes y después del propio peronismo. Con lo cual, lo democrático, ¿en qué lo encontramos nosotros? En el origen del peronismo, entendido como que el peronismo surge a partir de ese 17 de octubre y en las elecciones de febrero del 46 como el ejercicio del sufragio popular y la soberanía popular, cosa que no se respetó ni antes ni después, ya lo vamos a ver en los años de la proscripción. Lo democrático también como acción directa, es decir, como movilización de las masas, en diálogo permanente con los propios dirigentes en la calle, como pudimos ver el 17 de octubre, como vamos a ver en el Cabildo Abierto de la CGT, donde el pueblo le impone a Perón que la candidata a vicepresidente sea la propia Evita. Lo democrático también en sentido de inclusión, como por ejemplo vamos a ver con las conquistas de los derechos, como pueden ser el voto femenino, la gratuidad universitaria, ni hablar las conquistas de los derechos laborales, ¿no? Como el aguinaldo, las vacaciones pagas, etcétera. Pero entonces lo democrático como inclusión, también como empoderamiento de los humildes, porque de alguna manera el peronismo expresó a los que hasta ese momento no tuvieron voz y tampoco tuvieron voto prácticamente en toda la historia argentina.
y también como sentido de dignidad de lo popular, porque el peronismo dotó de identidad a un sujeto colectivo que todavía no tenía una expresión identitaria propia, que estaba en construcción y que estaba absolutamente negado no solamente de las decisiones políticas públicas del país, sino también culturalmente. Ustedes ven cómo cuando aparece en la historia son vistos como los demonios de la llanura de Sarmiento, o son vistos como animales del aluvión zoológico que vienen a tomarles la ciudad a los sectores oligárquicos. Y de alguna manera que los trabajadores puedan discutirle las condiciones a los patrones, que un mozo pueda discutirle al cliente, que una empleada de servicio doméstico pueda discutirle y pedirle los derechos y las conquistas que le corresponden como trabajador a su empleador, fueron vistas como rescatar de la negación y empoderar a los sectores populares, cosa que generó el odio visceral de la oligarquía y que de alguna manera se expresó sobre todo con Evita, que expresaba el sector, el ala más revolucionaria del peronismo en muchos sentidos, como lo vamos a ver.